Todo lo que conoces sobre historia quizás apenas roce la superficie de la verdadera narrativa terrestre. Solemos pensar en la historia como algo que arranca con los registros escritos, avanza a través de civilizaciones antiguas y se extiende hacia atrás recorriendo los primeros humanos y sus ancestros. Pero si alejas la mirada, si te distancias lo suficiente de la perspectiva humana, empiezas a ver que todo esto ocupa apenas la fracción más diminuta del tiempo. La civilización humana tiene menos de 10.000 años de antigüedad. Los humanos anatómicamente modernos han existido durante quizás 300.000 años. Incluso si incluimos cada especie de homínino que vino antes que nosotros, la cifra solo alcanza unos pocos millones de años. Pero la Tierra no tiene unos pocos millones de años. Tiene 4.500 millones de años. Ese número es tan grande que resulta difícil de comprender. Imagina comprimir toda la historia de la Tierra en un solo año calendario. Si el 1 de enero marca el nacimiento del planeta, entonces la vida misma no aparece hasta finales de marzo. Los animales complejos no llegan hasta noviembre. Los dinosaurios dominan gran parte de diciembre. Y los humanos no aparecemos hasta los minutos finales de Nochevieja. Todo lo que conocemos sobre civilización, agricultura, escritura, tecnología, ciudades, todo ello aparecería en los últimos segundos antes de la medianoche. Cuando lo piensas de esta manera, es fácil darse cuenta de cuán poco de la línea temporal de la Tierra realmente ocupamos. Y esto nos lleva a una pregunta extraña. Si hubo tanto tiempo antes de nosotros, tanto espacio para diferentes experimentos de vida, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que somos la primera civilización inteligente que ha existido aquí? ¿Y si somos solo la más reciente? Esta idea puede sonar a ciencia ficción, pero ha sido planteada incluso en literatura científica como un experimento mental que vale la pena explorar. Nos pide considerar no solo lo que sabemos, sino lo que podríamos haber pasado por alto. Cuando la gente imagina civilizaciones perdidas, usualmente piensa en culturas humanas antiguas como Atlántida o Lemuria. Pero ¿qué pasaría si miramos más profundo, mucho más profundo? ¿Qué tal si una civilización ya había llegado y desaparecido cientos de millones de años antes de que el primer dinosaurio caminara sobre la Tierra? A primera vista, la idea podría parecer imposible. Después de todo, no habríamos encontrado evidencia clara para ahora. Pero aquí está el problema. La mayor parte del tiempo, la Tierra no preserva muy bien su pasado. Las rocas se reciclan, los continentes derivan, los océanos suben y bajan. Los fósiles, incluso bajo las mejores condiciones, son raros. Y cuando retrocedemos cientos de millones de años, las probabilidades de preservar los restos de algo inusual se vuelven extremadamente pequeñas. Esto significa que podríamos estar mirando la historia a través de una ventana muy estrecha. Vemos lo que sobrevivió, pero no podemos ver lo que se perdió. Y cuando empezamos a pensar en estos términos, la posibilidad de una civilización olvidada se vuelve menos descabellada, no probada, no aceptada, pero al menos digna de consideración. En este video exploraremos la pregunta: ¿qué pasaría si hubiera existido una civilización en la Tierra antes de los dinosaurios? Examinaremos los desafíos científicos de detectar tal civilización, las formas en que la evidencia puede desvanecerse y los tipos de rastros que podrían quedar si realmente existió una. Analizaremos anomalías conocidas, ideas de la geología y arqueología, e incluso mitos antiguos que hablan de ciclos de mundos olvidados.
Esto no es una afirmación, no es una declaración de que tal civilización definitivamente existió. En cambio, es una invitación a pensar en escalas temporales más largas de lo que estamos acostumbrados y a considerar cuán frágil es realmente el registro de la historia. Al final, podrías encontrarte preguntándote no solo sobre el pasado, sino sobre nuestro lugar en la línea temporal de la vida misma. Cuando pensamos en historia, incluso en su sentido más amplio, a menudo imaginamos una línea que se extiende hacia atrás unos pocos miles de años. Para la mayoría de la gente, el antiguo Egipto o Mesopotamia ya se siente inimaginablemente distante. Las pirámides tienen 4.500 años de antigüedad. Sin embargo, todavía están en pie hoy, recordatorios visibles de una civilización temprana. Retrocede más y encuentras las primeras pinturas rupestres quizás hace 40.000 años. Estas ya se sienten casi imposibles de relacionar. Imaginamos a los primeros humanos dibujando bajo la luz parpadeante de un fuego y se siente como otro mundo. Pero, ¿qué sucede si seguimos avanzando más allá de los cazadores de la era glacial? Más allá de los primeros Homo sapiens, más allá incluso de los homínidos más antiguos que vivieron antes que nosotros. En algún momento dejamos atrás todo lo que se ve remotamente humano. Nos adentramos en el pasado profundo, en extensiones de tiempo tan largas que empequeñecen toda la historia humana. Y aquí es donde la perspectiva comienza a cambiar. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años. Para desglosar ese número, recuerda que 1.000 millones es 1.000 millones. La mayoría de nosotros puede imaginar un siglo. Podemos estirar eso a 1.000 años y podemos imaginar libros de historia cubriendo el ascenso y caída de imperios. Pero 1.000.000 de años ya se siente abstracto, mucho más allá de cualquier cosa que experimentemos. Ahora imagina 1.000 de esos millones. Eso es 1.000 millones. Y la Tierra ha estado aquí durante más de 4 de esos intervalos. Si observamos la historia de la vida compleja, los animales con esqueletos y conchas han existido durante unos 540 millones de años. Los dinosaurios, las criaturas que tan a menudo asociamos con el pasado antiguo, aparecieron por primera vez hace unos 240 millones de años. Dominaron durante aproximadamente 175 millones de años antes de su extinción. Para comparar, toda la civilización humana registrada cabe en un periodo de menos de 10.000 años. Entonces, cuando preguntamos si una civilización podría haber existido antes de los dinosaurios, no estamos hablando de una pequeña brecha de unos pocos millones de años. Estamos hablando de mundos enteros de tiempo que se extienden cientos de millones de años hacia atrás. Estos intervalos son tan largos que es difícil mantenerlos en la mente. Por ejemplo, considera el periodo pérmico, que terminó hace 252 millones de años. Las criaturas que vivieron entonces no eran dinosaurios, pero gobernaban sus ecosistemas con la misma confianza. Llenaron los mares, los cielos y la tierra. Vivieron y murieron sin ningún conocimiento de que un día los humanos se preguntarían sobre ellos. Ese mundo terminó en la mayor extinción masiva que la Tierra haya visto jamás, borrando la mayor parte de la vida y reiniciando el escenario para la era de los dinosaurios. La escala absoluta de estas líneas temporales es importante porque muestra cuánto tiempo ha habido para posibilidades. Si la vida inteligente es rara pero no única, entonces ¿podría la evolución haber producido algo como nosotros más de una vez? Si es así, los restos de esa civilización tendrían que sobrevivir
no solo el paso de los años, sino las fuerzas moledoras de la geología durante cientos de millones de años. Y aquí radica la dificultad. Cuanto más profundo miramos en el tiempo, menos sobrevive. Las rocas se pliegan de vuelta hacia la Tierra. Los continentes derivan por el globo. Los océanos borran las costas. Los fósiles se vuelven cada vez más raros. Lo que sabemos sobre el pasado es solo un fragmento, una capa delgada de pistas preservadas por casualidad. Cuando piensas en estas escalas de tiempo, se vuelve más fácil imaginar que capítulos enteros de la historia de la Tierra podrían estar faltando simplemente porque el tiempo los ha tragado. Este es el problema de la escala. La historia humana nos parece vasta, pero en la línea temporal de la Tierra es tan breve que apenas se registra. Si toda la civilización humana puede caber en un parpadeo, entonces, ¿qué podría haber sucedido en los miles de millones de años anteriores? ¿Podría algo inteligente haber venido y desaparecido sin dejar un rastro claro? El problema de escala temporal sugiere que la respuesta no es imposible. Cuando la mayoría de la gente imagina el pasado distante, piensa en dinosaurios, reptiles gigantes vagando por paisajes antiguos, elevándose sobre los bosques, cazando o pastando a través de llanuras prehistóricas. Los dinosaurios dominan nuestra imaginación, porque son las criaturas antiguas más famosas que conocemos. Pero la vida en la Tierra no comenzó con ellos. Durante cientos de millones de años, antes de que apareciera el primer dinosaurio, el planeta ya estaba vivo con criaturas igual de extrañas, igual de dominantes e igual de diversas. Si miramos hacia atrás a la era paleozoica, que se extiende desde aproximadamente 541 hasta 252 millones de años atrás, encontramos un mundo que era vibrante y lleno de complejidad. Los mares rebosaban de trilobites, braquiópodos y amonites. En tierra, vastos bosques de helechos gigantes y musgos de club imponentes creaban ecosistemas densos distintos a cualquier cosa que veamos hoy. Los insectos ya habían aparecido y algunos crecieron a tamaños enormes gracias a los niveles más altos de oxígeno en la atmósfera. Libélulas con envergaduras de más de 60 centímetros se lanzaban por el aire. Criaturas parecidas a 100 pies más largas que una persona se arrastraban por el suelo del bosque. Pero el desarrollo más importante fue el surgimiento de los primeros vertebrados terrestres verdaderos. Los anfibios se arrastraron desde los pantanos y ríos, adaptándose a la vida en tierra. Con el tiempo, los reptiles evolucionaron con piel dura y escamosa que les permitía vivir lejos del agua. Estos reptiles finalmente se dividieron en muchas formas diferentes, algunas de las cuales más tarde darían origen a los dinosaurios, mientras que otras se convirtieron en los ancestros de los mamíferos. En este periodo ya vemos los inicios de los grandes linajes que darían forma al futuro de la vida. Uno de los momentos más notables de esta era fue el período carbonífero, alrededor de 359 a 299 millones de años atrás. Este fue un tiempo en que la atmósfera de la Tierra contenía más oxígeno del que tiene hoy, permitiendo que los ecosistemas florecieran de maneras que no podemos imaginar ahora. Gigantescos bosques pantanosos crecieron a través de gran parte de la Tierra. Sus restos eventualmente se convirtieron en los depósitos de carbón que usamos hoy. Estos bosques sustentaban una rica red de vida, desde anfibios hasta reptiles e insectos, todos prosperando en sus nichos. Para el período pérmico, que duró desde aproximadamente 299 hasta 252 millones de años atrás, la vida se había vuelto aún más avanzada.
Grandes animales parecidos a reptiles conocidos como sinápsidos dominaban la Tierra. Algunos de ellos parecían híbridos extraños entre reptiles y mamíferos. No son bien conocidos para el público general, pero alguna vez fueron las criaturas dominantes de la Tierra. De muchas maneras, llenaban los mismos roles ecológicos que los dinosaurios tomarían más tarde. Algunos eran herbívoros que pastaban en manadas. Otros eran depredadores acechando a su presa a través de paisajes secos y áridos, lo que hace que este tiempo sea especialmente importante para nuestra pregunta es que la Tierra ya era hogar de ecosistemas complejos llenos de criaturas especializadas. El mundo antes de los dinosaurios no era un lugar primitivo o vacío. Era un planeta viviente con cadenas alimenticias, bosques y océanos que habían estado evolucionando durante cientos de millones de años. Si la evolución hubiera tomado un giro diferente, si la inteligencia se hubiera desarrollado en uno de estos linajes, no habría estado fuera de lugar. Los ingredientes crudos ya estaban allí. Es fácil pensar en la vida antes de los dinosaurios como simple, pero la verdad es que ya era increíblemente diversa. Mundos enteros existieron, ahora casi completamente olvidados, excepto por los fósiles que ocasionalmente encontramos. Y este es el contexto en el que debemos colocar nuestra pregunta. Si la Tierra ya estaba llena de vida mucho antes de los dinosaurios, entonces es tan difícil imaginar que la inteligencia podría haber aparecido antes también. No inteligencia humana, ni siquiera mamífera, sino algo diferente, algo perdido en el tiempo. Cuando la mayoría escucha la frase civilización perdida, piensa en Atlántida, Lemuria o alguna otra cultura mítica que se dice habría desaparecido en tiempos antiguos. Estas historias usualmente describen sociedades humanas avanzadas que florecieron hace miles de años, solo para desaparecer bajo las olas o desmoronarse en ruinas. Son mitos fascinantes, pero siguen siendo mitos humanos arraigados en nuestro pasado relativamente reciente. La idea que estamos considerando aquí es mucho más amplia. ¿Qué pasaría si hubieran existido civilizaciones no hace miles de años, sino cientos de millones de años atrás? ¿Qué tal si no eran humanas en absoluto, sino miembros de algún otro linaje de vida que se elevó, desarrolló inteligencia, construyó sociedades y luego desapareció mucho antes de que el primer dinosaurio diera su primer paso? La ciencia convencional no acepta esta idea como un hecho. En paleontología y arqueología no hay evidencia reconocida de una especie inteligente anterior a la humanidad. Pero eso no significa que la pregunta carezca de sentido. A veces hacer una pregunta inusual es una forma de probar los límites de lo que sabemos. Nos ayuda a pensar en cuán frágil puede ser la evidencia y cuánto del pasado de la Tierra ya hemos perdido. El concepto de civilizaciones olvidadas a menudo se encuentra con un problema de perspectiva. Estamos acostumbrados a pensar en la civilización como algo permanente. Miramos ciudades, edificios y tecnología e imaginamos que dejarán una marca duradera. Pero la verdad es que nuestra propia historia es notablemente frágil. Si la humanidad desapareciera mañana, ¿cuánto durarían nuestros rastros? El concreto se desmorona en siglos. El acero se oxida. Los caminos desaparecen bajo la vegetación. Después de solo unos pocos millones de años, la mayor parte de lo que hemos construido habría desaparecido. Después de cientos de millones de años, casi nada permanecería en la superficie. Si esto es cierto para nosotros, entonces también sería cierto para cualquier civilización que podría haber existido mucho antes. El tiempo no preserva las cosas fácilmente. La Tierra no es un museo, es un planeta activo,
constantemente reciclándose a sí mismo. La superficie se erosiona, se desgasta y se remodela. Los océanos suben y bajan. Los continentes derivan. Los volcanes entierran paisajes en lava. Los terremotos destruyen y reconstruyen el terreno. Este ciclo interminable significa que incluso si hubiera habido ciudades, máquinas o tecnología hace cientos de millones de años, las probabilidades de encontrar rastros obvios hoy son extremadamente pequeñas. Esto no quiere decir que la idea de civilizaciones olvidadas sea ampliamente aceptada. Los científicos son cautelosos por buenas razones. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y hasta ahora no se ha encontrado prueba directa. Pero la idea sigue siendo interesante porque nos obliga a confrontar la escala del tiempo. Nos pide imaginar cuánto ha sucedido en este planeta y cuán poco de ello podemos realmente ver. Hay descubrimientos ocasionales que alimentan la especulación, artefactos fuera de lugar, fósiles inusuales o formaciones geológicas que parecen artificiales han sido sugeridos como posible evidencia de civilizaciones olvidadas. La mayoría de estas afirmaciones resultan tener explicaciones más simples. Características naturales mal identificadas, contaminación moderna o engaños directos. Pero aún así, mantienen viva la pregunta en la imaginación pública. Lo que más importa aquí no es si una civilización predinosaurios realmente existió. Lo que importa es que la idea nos invita a ver la Tierra de manera diferente. En lugar de asumir que somos los primeros y únicos seres avanzados, nos anima a pensar en la historia como una serie de posibles ciclos. La inteligencia podría surgir, desvanecerse y surgir de nuevo, cada vez dejando poco rastro. Quizás la humanidad no es el comienzo de una historia, sino solo el capítulo más reciente. En 2018, dos científicos, el astrobiólogo Adam Frank y el climatólogo Gavin Schmidt, publicaron un artículo que planteaba una pregunta peculiar. ¿Cómo se vería el registro geológico si una civilización industrial hubiera existido en la Tierra millones de años antes que los humanos? Lo llamaron la hipótesis siluriana, un nombre tomado de una historia de ciencia ficción, en la que seres reptilianos inteligentes una vez gobernaron el planeta en tiempos prehistóricos. El punto del artículo no era probar que tal civilización realmente existió. En cambio, fue diseñado como un experimento mental. Nos pedía pensar en cuán frágil podría ser la evidencia de nuestra propia civilización cuando se ve en escalas de tiempo geológicas. Si desapareciéramos y otra especie inteligente apareciera dentro de 50 millones de años, ¿qué rastros de nosotros encontrarían? Y más importante aún, ¿cómo reconocerían esos rastros como evidencia de una civilización avanzada? La respuesta es sorprendente. Según Frank y Schmidt, las cosas que usualmente pensamos como permanentes, nuestros edificios, monumentos y artefactos, no durarían mucho tiempo en absoluto. La mayoría de las estructuras humanas se erosionarían, colapsarían o serían enterradas en unos pocos miles de años. Los fósiles de humanos serían raros, tal como los fósiles de la mayoría de las especies son raros. Después de millones de años, casi todos los restos físicos de nuestra sociedad habrían desaparecido. Pero algunas cosas podrían perdurar, no en forma de ruinas, sino como cambios sutiles en el registro geológico. Por ejemplo, nuestro uso de combustibles fósiles deja atrás firmas químicas en la atmósfera y los océanos. Los plásticos, si se entierran y preservan, podrían degradarse en micropartículas duraderas. Los materiales sintéticos y ciertos químicos industriales podrían dejar proporciones isotópicas inusuales en los sedimentos.
Los desechos radiactivos también podrían proporcionar un marcador, aunque se degradaría con el tiempo. Estos no son monumentos o máquinas, sino huellas químicas, pistas diminutas de que algo inusual sucedió una vez. Esta es la clave de la hipótesis siluriana. Las civilizaciones pueden ser detectables no por sus estructuras visibles, sino por su impacto ambiental. La Tierra mantiene registros de cambio climático, de extinciones masivas, de cambios en la química que no pueden explicarse fácilmente por procesos naturales. Si estuviéramos buscando signos de una civilización antigua, necesitaríamos buscar este tipo de marcadores escondidos en las rocas. La hipótesis también nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. Si una civilización hubiera existido, digamos hace 300 millones de años, durante los períodos carbonífero o pérmico, ¿acaso lo notaríamos? Para ahora, la mayoría de las rocas de esa era han sido alteradas, enterradas o destruidas por la tectónica de placas. Solo pequeños fragmentos del registro permanecen, dispersos en afloramientos alrededor del mundo. Detectar una señal química débil dentro de un registro tan limitado sería extremadamente difícil. Es posible que la evidencia pudiera existir y aún permanecer invisible para nosotros. Por supuesto, el consenso científico es que no se ha encontrado tal civilización. El registro geológico, aunque incompleto, no muestra signos claros de un pasado industrial. Pero el valor de la hipótesis siluriana no radica en probar una historia oculta, sino en mostrarnos cuán fácilmente la historia puede ser borrada. Nos recuerda que la Tierra es vieja, activa y está cambiando constantemente. Lo que sobrevive no es necesariamente lo que fue más importante, sino solo lo que tuvo la suerte de ser preservado. De esta manera, la hipótesis nos da un marco para pensar sobre civilizaciones olvidadas. Nos dice qué tipo de rastros esperar y por qué podrían ser tan difíciles de encontrar. No afirma que tales civilizaciones existieron, pero abre la puerta a la posibilidad. Y cuando consideramos cuán vasta es verdaderamente la línea temporal de la Tierra, incluso la posibilidad más débil se vuelve digna de reflexión. Uno de los mayores desafíos al buscar rastros de civilizaciones olvidadas es el simple hecho de que la Tierra no se queda quieta. A diferencia de la superficie de la Luna o Marte, que ha permanecido relativamente sin cambios durante miles de millones de años, la Tierra es un planeta inquieto. Constantemente se remodela a sí misma a través de la erosión, el clima, el volcanismo y la tectónica de placas. Lo que está en la superficie hoy casi nunca es lo que estuvo allí hace millones de años. Considera los continentes. Para el ojo humano, se sienten sólidos y permanentes. Caminamos a través de paisajes e imaginamos que siempre han estado allí. Pero en realidad, los continentes son como balsas que derivan lentamente sobre el manto debajo de ellos. Este proceso conocido como tectónica de placas ha estado trabajando durante cientos de millones de años. Los océanos se han abierto y cerrado. Las montañas se han elevado y erosionado. Los continentes que una vez yacían en los polos, ahora están cerca del Ecuador, y regiones que alguna vez fueron fondo marino ahora están en lo alto de la Tierra. Este movimiento constante significa que las rocas no duran para siempre. El fondo oceánico, por ejemplo, es relativamente joven. La mayor parte tiene menos de 200 millones de años, porque las secciones más antiguas son empujadas de vuelta al manto y recicladas. Incluso la corteza continental, que es más antigua, no es inmune a lo largo de vastos periodos de tiempo. También se descompone, se entierra y se rehace. Este ciclo borra casi todo,
dejando atrás solo fragmentos dispersos de geología más antigua. Ahora piensa en lo que esto significa para la evidencia de una civilización. Imagina una ciudad existiendo hace 300 millones de años. Sus edificios eventualmente colapsarían. El viento y la lluvia los pulverizarían. Los sedimentos enterrarían los restos. A lo largo de millones de años, esos sedimentos se endurecerían en roca. Más tarde, la tectónica de placas podría llevar esa roca profundo dentro de la Tierra, derritiéndola de vuelta en magma. Si esa ciudad alguna vez fue preservada, eventualmente sería destruida. Sus últimos rastros borrados del planeta. Incluso cuando el material sobrevive, puede ser extremadamente difícil de interpretar. Los procesos naturales pueden imitar patrones que parecen artificiales. Formas extrañas en la piedra pueden parecer herramientas o grabados, pero en realidad son el resultado de la erosión o el crecimiento mineral. Los fósiles en sí son raros, formados solo bajo condiciones muy específicas. La mayoría de las especies que alguna vez vivieron no dejaron ningún registro fósil en absoluto. Si especies enteras pueden desvanecerse sin dejar rastro, entonces la desaparición de una civilización antigua no es imposible de imaginar. Hay algunas excepciones. Ciertos minerales, metales o residuos químicos pueden sobrevivir durante periodos extraordinarios de tiempo. Pero incluso estos a menudo son alterados, dispersos o enterrados tan profundamente que encontrarlos requiere una enorme suerte. Cuanto más profundo miramos en el tiempo, menos sobrevive. Para cuando alcanzamos cientos de millones de años en el pasado, el registro geológico se vuelve irregular e incompleto, más como unas pocas páginas sobrevivientes de un libro en lugar de toda la historia. Por eso, el concepto de borrado geológico es tan importante. Ayuda a explicar por qué no deberíamos esperar encontrar ruinas obvias del tiempo profundo. La superficie de la Tierra es un lienzo que constantemente está siendo repintado. Cada cordillera, cada costa, cada valle es temporal cuando se ve en la escala de millones de años. Incluso si las civilizaciones una vez se pararon sobre esos paisajes, su evidencia casi con certeza habría desaparecido hoy. Para nosotros, esta realización puede sentirse inquietante. Nos gusta pensar en la historia como algo que podemos descubrir, como si el pasado estuviera enterrado justo bajo nuestros pies. Pero la verdad es que el tiempo no es amable con la memoria. En la Tierra, olvidar es la regla y recordar es la excepción. Si una civilización existió antes de los dinosaurios, el borrado geológico puede que ya la haya ocultado más allá del reconocimiento. Cuando pensamos en vida antigua, a menudo la imaginamos a través de fósiles. Los museos exhiben esqueletos de dinosaurios imponentes, conchas delicadas de criaturas marinas o los contornos de plantas presionadas en piedra. Estos fósiles se sienten como prueba sólida del pasado, evidencia clara de que la vida una vez prosperó en mundos hace mucho desaparecidos. Pero lo que vemos en los museos es solo una fracción de lo que una vez existió. La fosilización no es la regla, es la excepción. El proceso de fosilización requiere una cadena muy específica de eventos. Primero, un organismo debe morir en el ambiente correcto. La mayoría de las criaturas mueren en lugares donde sus restos son rápidamente destruidos. En campo abierto donde los carroñeros limpian los huesos, o en bosques donde bacterias y hongos descomponen todo. Solo en casos raros, como en lechos de ríos, lagos o sedimentos oceánicos, los restos pueden ser rápidamente enterrados
en condiciones que los protegen de la descomposición. Incluso entonces, la supervivencia no está garantizada. El cuerpo puede ser aplastado por sedimentos, disuelto por agua subterránea o desarmado por actividad geológica. Solo un pequeño porcentaje de seres vivos tiene alguna vez la oportunidad de convertirse en fósiles. De esos, una fracción aún más pequeña sobrevive lo suficiente para ser descubierta. Y de esa fracción, solo un número diminuto ha sido desenterrado por humanos. Por eso, el registro fósil está tan incompleto. Por cada especie que conocemos, incontables otras vivieron y desaparecieron sin dejar rastro. Por ejemplo, conocemos alrededor de 250 000 de especies fósiles. Pero las estimaciones sugieren que más del 99% de todas las especies que alguna vez vivieron están extintas. La mayoría de ellas se han ido para siempre, borradas sin un registro fósil para recordarlas. Cuando consideramos esto, la pregunta de civilizaciones perdidas se vuelve más intrigante. Si especies enteras que duraron millones de años pueden no dejar rastro, entonces, ¿qué oportunidad tendría una civilización? Las ciudades y la tecnología no se fosilizan fácilmente. Las herramientas de piedra a veces pueden perdurar, pero materiales más avanzados como madera, metal o tela se descomponen rápidamente. A menos que se preserven bajo condiciones muy específicas, la cultura material de una civilización desaparecería casi por completo. Incluso para especies que conocemos, el registro es delgado. Los dinosaurios, a pesar de su tamaño y dominio, son conocidos principalmente por fragmentos. Un esqueleto completo es raro. Especies completas a veces se identifican a partir de un solo diente o hueso. Si luchamos para reconstruir la historia de criaturas que vivieron hace solo 70 o 100 millones de años, ¿cuánto más difícil sería identificar signos de una civilización que podría haber vivido hace 300 o 400 millones de años? Hay casos notables donde los fósiles preservan detalles delicados. El contorno de plumas, la impresión de piel o incluso el contenido de un estómago. Pero estas son rarezas extraordinarias, accidentes afortunados de preservación. Nos recuerdan que lo que sabemos del pasado está moldeado casi por completo por el azar. La rareza de los fósiles también significa que nuestra imagen de la vida antigua siempre está incompleta. Descubrimos nuevas especies cada año, a veces revirtiendo viejas suposiciones. La historia de la vida está siendo constantemente revisada, porque la evidencia es tan fragmentaria. En este sentido, el registro fósil es como un rompecabezas, con la mayoría de las piezas faltantes. Tratamos de armar la imagen, pero grandes vacíos permanecen y pueden permanecer siempre. Si aplicamos esto a la idea de una civilización predinosaurios, la conclusión es directa. A menos que tal civilización dejara atrás algo altamente inusual que pudiera sobrevivir en el registro fósil, las probabilidades de encontrar evidencia clara hoy son extremadamente bajas. El silencio del registro fósil no prueba que ninguna civilización existió jamás. Solo nos muestra cuán poco sobrevive y cuánto ya se ha perdido. Si existió una civilización antes de los dinosaurios, ¿qué quedaría de ella hoy? Después de cientos de millones de años, sabemos que los edificios habrían desaparecido. Los caminos se desmoronarían, los metales se corroerían y la mayoría de los materiales manufacturados se degradarían. La fosilización casi nunca capturaría ciudades o máquinas, pero eso no significa que todos los rastros desaparecerían por completo. Algunas cosas, bajo las condiciones correctas,
podrían sobrevivir la lenta molienda del tiempo. Una posibilidad son los materiales que pueden resistir la descomposición. Ciertos metales, por ejemplo, pueden persistir mucho más tiempo que la madera o la tela. El oro, el platino y otros metales nobles no se corroen fácilmente. Si se usaran en grandes cantidades, podrían dejar atrás pequeñas concentraciones en el suelo. Sin embargo, estos también podrían dispersarse o reabsorberse en la Tierra a lo largo de largas escalas de tiempo. Otro tipo de evidencia podría venir en forma de químicos inusuales. Nuestra civilización produce muchos compuestos sintéticos que no ocurren naturalmente. Los plásticos, pesticidas y subproductos industriales podrían en teoría dejar rastros químicos débiles en sedimentos. Si una civilización pasada también creó sustancias artificiales, esas podrían persistir en las rocas, detectables a través de análisis cuidadoso. A lo largo de cientos de millones de años, estas sustancias podrían descomponerse, pero algunas aún podrían dejar firmas isotópicas inusuales. La radiación es otro marcador potencial. Nuestro uso de tecnología nuclear deja atrás isótopos que no aparecen naturalmente en el ambiente. Algunos de estos se descomponen relativamente rápido, pero otros persisten mucho más tiempo. Si una civilización en el tiempo profundo hubiera aprovechado la energía nuclear, es posible que rastros de isótopos inusuales aún pudieran detectarse. Los científicos que examinan sedimentos podrían encontrar firmas que no coinciden con procesos naturales. Las estructuras geológicas también podrían contener pistas. La actividad minera, por ejemplo, deja cicatrices en el paisaje y cambios en la distribución de minerales. Incluso después de millones de años, concentraciones inusuales de ciertos elementos podrían permanecer, apuntando a extracción o fundición. Si una civilización remodeló la Tierra a gran escala, algunos de esos cambios podrían perdurar en las capas más profundas de roca. Los fósiles, aunque raros, también podrían proporcionar evidencia indirecta. Imagina si una civilización antigua usó animales domesticados o cultivó plantas. Esas especies podrían dejar un registro fósil distinto de las formas salvajes que vinieron antes o después. Una aparición repentina de rasgos anatómicos inusuales o una propagación rápida de una sola especie podría sugerir selección artificial. Esto no probaría la existencia de civilización por sí solo, pero podría plantear preguntas. Sin embargo, los rastros más duraderos pueden no ser artefactos o fósiles en absoluto, sino cambios ambientales. Nuestra propia actividad industrial está alterando el planeta de maneras que probablemente serán visibles dentro de millones de años. Los niveles de carbono en la atmósfera, cambios climáticos, extinciones masivas y acidificación oceánica están dejando una huella química. Si una civilización pasada también alteró su ambiente a escala global, algunos de esos cambios aún podrían ser detectables. Un pico repentino en isótopos de carbono, por ejemplo, podría señalar actividad industrial en lugar de procesos naturales. Por eso la búsqueda de civilizaciones antiguas tiene menos que ver con buscar máquinas, rotas o ruinas enterradas, y más con examinar patrones sutiles en geología. Las rocas guardan historias químicas. Los sedimentos registran el estado de los océanos. El hielo y los minerales pueden atrapar rastros de la atmósfera de hace mucho tiempo. Estos son los lugares donde la memoria sobrevive más tiempo. Al final, la evidencia que podría sobrevivir no es el tipo de evidencia que usualmente imaginamos. No serían estatuas, templos o monumentos.
Sería química, isótopos y ecosistemas alterados. Si una civilización avanzada existió antes de los dinosaurios, aquí es donde necesitaríamos buscarla. Cuando pensamos en historia, a menudo imaginamos el tiempo en términos humanos. Años, décadas o siglos. Incluso 1000 años pueden sentirse enormes. Pero la edad de la Tierra nos exige pensar en escalas que se extienden mucho más allá de la imaginación humana. Esto es lo que los geólogos llaman tiempo profundo. Es la medida de miles de millones de años, la vastedad de la historia de la Tierra escrita en piedra. Y el tiempo profundo presenta un problema para cualquiera que se pregunte si civilizaciones antiguas podrían haber existido antes de los dinosaurios. Para entender por qué, considera cuánto cambio puede ocurrir, incluso en periodos cortos de tiempo. En solo 10.000 años, civilizaciones enteras pueden surgir y caer, dejando atrás ruinas que se erosionan hasta convertirse en polvo. En 1 millón de años, los continentes se desplazan, los climas cambian y las especies aparecen o desaparecen. Ahora multiplica eso por 100 millones. ¿Qué quedaría después de un lapso tan inimaginable de años? Casi nada que reconozcamos hoy. El tiempo profundo borra en capas. Las montañas se construyen y se desgastan. Los ríos tallan valles solo para desaparecer y ser reemplazados por otros nuevos. Los océanos se abren, se cierran y luego se abren de nuevo. Los volcanes entierran paisajes bajo lava. Los glaciares raspan la superficie hasta dejarla limpia. Cada uno de estos procesos se lleva un poco más de lo que vino antes. Después de cientos de millones de años, el registro no es una historia continua, sino un mosaico de fragmentos. Es como intentar reconstruir una biblioteca entera, a partir de un puñado de páginas esparcidas por el piso. Esto hace que la búsqueda de civilizaciones antiguas sea particularmente difícil, incluso si una hubiera existido, incluso si hubiera dejado atrás rastros. Esos rastros ahora estarían mezclados en las capas geológicas del tiempo profundo. Podrían estar escondidos bajo kilómetros de roca, destruidos por el reciclaje tectónico o dispersos tan ampliamente que se mezclan con procesos naturales. El silencio del registro no es sorprendente. Es exactamente lo que esperaríamos después de tanto tiempo. El tiempo profundo también cambia cómo pensamos sobre probabilidad. En escalas de tiempo humanas, el surgimiento de la civilización se siente extraordinario, un evento raro e improbable. Pero si estiramos el marco a cientos de millones de años, la posibilidad de que la inteligencia aparezca más de una vez no parece tan imposible. La evolución experimenta sin cesar, prueba incontables formas, llenando cada nicho que puede encontrar. Si el planeta ha albergado vida durante miles de millones de años, ¿podría la inteligencia haber surgido, desaparecido y surgido de nuevo? El problema es que el tiempo profundo tanto permite la posibilidad como esconde la evidencia. Los científicos a veces han comparado la historia de la Tierra con un libro donde casi todas las páginas faltan. Cada capa de roca sobreviviente es un fragmento de texto, y gran parte de la historia se ha perdido para siempre. Podemos armar contornos de océanos antiguos, bosques antiguos y criaturas antiguas, pero los detalles siempre están incompletos. Cuanto más profundo vamos, más vacíos hay. Y dentro de esos vacíos, cualquier cosa podría haber sucedido. Por eso el tiempo profundo es tan inquietante. Nos obliga a aceptar que nuestro conocimiento del pasado de la Tierra siempre es limitado. Sabemos mucho, pero nunca sabremos todo. Si una civilización existió una vez antes de los dinosaurios, el tiempo profundo ha tenido más que suficiente oportunidad
para borrar casi todos los rastros de ella. Lo que queda puede no parecerse nada a una civilización. Puede ser solo débiles firmas químicas, proporciones isotópicas extrañas o anomalías inexplicadas enterradas en piedra. Para nosotros, el pasado se siente permanente, pero en la medida del tiempo profundo, la permanencia no existe. Todo cambia, todo se borra, y en ese ciclo interminable de olvido, la verdad sobre lo que una vez vivió aquí puede estar perdida para siempre. A lo largo de la historia, ha habido descubrimientos que parecen estar incómodamente dentro de nuestra comprensión del pasado. Estos a menudo se llaman anomalías, objetos, patrones o hallazgos que parecen fuera de lugar cuando se comparan con la línea temporal aceptada de la historia. Algunas de estas anomalías han sido explicadas con más estudio, otras permanecen inciertas y unas pocas continúan alimentando la especulación sobre la posibilidad de civilizaciones olvidadas. Una de las categorías más discutidas es lo que algunos llaman artefactos fuera de lugar. Estos son objetos que, si se interpretan al pie de la letra, no parecen pertenecer a las capas geológicas donde fueron encontrados. Existen reportes de esferas metálicas descubiertas en formaciones rocosas antiguas o lo que parecen ser clavos y herramientas incrustadas en piedra que supuestamente tiene millones de años de antigüedad. En algunos casos, análisis posteriores muestran que estos objetos tienen explicaciones naturales. Los minerales pueden formar formas que parecen artificiales. Las grietas en la roca pueden atrapar materiales modernos y hacer que parezcan más antiguos de lo que son. Pero no todos los casos se han resuelto tan limpiamente, dejando abierta la pregunta de si algo inusual podría estar detrás de algunos de estos hallazgos. Las anomalías fósiles también atraen atención. Ocasionalmente se descubren huellas o impresiones en capas de roca que no parecen coincidir con las especies esperadas de ese período de tiempo. La mayoría son reclasificadas posteriormente, explicadas como erosión natural o rastros fósiles malinterpretados. Aún así, la mera existencia de tales debates muestra cuán fácilmente la naturaleza puede crear patrones que nos confunden. También resalta las limitaciones del registro fósil. A menudo estamos trabajando con fragmentos y la interpretación rara vez es simple. Las anomalías geológicas son quizás más sutiles pero igualmente interesantes. Por ejemplo, ciertas capas de roca muestran picos repentinos en elementos químicos, proporciones isotópicas inusuales o cambios rápidos en sedimentación que no siempre pueden explicarse por procesos naturales conocidos. Los científicos usualmente buscan causas como actividad volcánica, impactos de asteroides o cambios climáticos. Pero en algunos casos, la evidencia deja espacio para posibilidades alternativas, incluso si esas posibilidades son altamente especulativas. Si una civilización industrial hubiera existido una vez, sus rastros podrían aparecer exactamente de esta manera. Pequeños marcadores químicos enterrados profundamente dentro de las rocas. Por supuesto, es importante abordar las anomalías con cuidado. La imaginación humana tiende a llenar vacíos con historias extraordinarias. Y a lo largo de la historia, muchas anomalías han sido exageradas o malinterpretadas. En los siglos XIX y principios del XX, por ejemplo, los periódicos a veces reportaban descubrimientos de herramientas antiguas o maquinaria incrustada en vetas de carbón. Investigaciones posteriores a menudo revelaban errores de observación, engaños o contaminación de tiempos más recientes. La lección es que las anomalías por sí solas no prueban la existencia de una civilización olvidada.
plantean preguntas, pero requieren pruebas y verificación cuidadosas. Aún así, la persistencia de anomalías nos muestra algo importante. El pasado no siempre es tan claro como nos gusta pensar. La naturaleza crea patrones que pueden parecerse a la actividad humana. Los procesos geológicos pueden imitar diseño, y los vacíos en nuestro conocimiento dejan espacio para especulación. Ya sea que alguna de estas anomalías realmente apunte a una civilización antigua o no, nos recuerdan cuánto permanece inexplorado e incierto. Quizás el punto más importante es este. Si una civilización existió antes de los dinosaurios, la evidencia no aparecería en forma de ruinas intactas o artefactos reconocibles. Se vería exactamente como anomalías. Pequeñas irregularidades desconcertantes en geología, química o fósiles que resisten explicación fácil. La pregunta no es si existen anomalías. Existen. Ya. Pregunta, ¿es qué significan realmente? ¿Y si nos están contando una historia sobre mundos olvidados o simplemente la extraña creatividad de la naturaleza misma? Uno de los principales desafíos al pensar en civilizaciones olvidadas es la dificultad de distinguir entre lo que es natural y lo que es artificial. Las rocas, minerales y fósiles a menudo forman patrones que parecen deliberados. Los cristales crecen en formas geométricas. Las capas de sedimento crean estructuras que se asemejan a paredes o pisos. La erosión talla formas que pueden imitar herramientas, grabados o incluso estatuas. Para el ojo no entrenado, muchas formaciones naturales pueden parecer sospechosamente hechas por el hombre. Este problema no es solo teórico. Ha moldeado descubrimientos reales en el pasado. Cuando los primeros fósiles de animales prehistóricos fueron desenterrados, algunos fueron confundidos con criaturas míticas o incluso descartados como curiosidades de la geología. Los primeros reportes de herramientas de piedra a veces fueron ignorados porque se pensaba que eran fragmentos naturales. Tomó años de estudio antes de que los arqueólogos y geólogos desarrollaran criterios para distinguir artefactos genuinos de réplicas, creadas por fuerzas naturales. El problema se vuelve aún más complejo cuando extendemos nuestra vista al tiempo profundo. Imagina intentar identificar los restos de una civilización de hace 300 millones de años. Para ahora, casi todas las estructuras reconocibles habrían desaparecido. La única evidencia posible podría ser indirecta. Concentraciones inusuales de metales, patrones extraños en roca o rastros fósiles que no encajan limpiamente en categorías conocidas. El peligro es que podríamos confundir procesos naturales por civilización o civilización por procesos naturales. Por ejemplo, existen formaciones geológicas conocidas como concreciones, piedras redondas en capas que a veces se asemejan a objetos manufacturados. Para alguien poco familiarizado con la geología, pueden parecer balas de cañón, tuberías o incluso piezas de maquinaria. En realidad, son el resultado de minerales cristalizando alrededor de un punto central durante millones de años. Similarmente, la forma en que los minerales se fracturan puede producir bordes afilados que parecen cuchillas o herramientas, pero no lo son. Estos ejemplos muestran cuán fácilmente la naturaleza puede engañarnos para ver intención donde no hay ninguna. Por otro lado, descartar todo lo inusual como natural también conlleva riesgos. Si una civilización antigua existió, sus rastros probablemente serían sutiles y fáciles de pasar por alto. Marcadores químicos, isótopos inusuales o distribuciones inesperadas de ciertos minerales podrían ser signos de actividad
en lugar de procesos aleatorios. El desafío es saber dónde trazar la línea, desarrollar pruebas que separen lo artificial de lo natural. La ciencia moderna tiene herramientas para esto. Los geoquímicos pueden analizar proporciones isotópicas para determinar si una sustancia fue producida por procesos naturales o industriales. Los arqueólogos usan estudios microscópicos para identificar patrones de desgaste en herramientas de piedra que las distinguen de rocas naturalmente rotas. Estos métodos funcionan bien para historia reciente, pero aplicarlos a rocas de cientos de millones de años es mucho más difícil. Cuanto más profundo en el tiempo vamos, más se difuminan las líneas. Esta incertidumbre es parte de por qué la idea de civilizaciones predinosaurios permanece tan especulativa. Para probar que tal civilización existió, necesitaríamos evidencia que sea inequívocamente artificial, algo que no pudiera explicarse por procesos naturales. Pero el tiempo profundo usualmente no preserva ese tipo de claridad. En cambio, quedamos con anomalías, cosas que parecen extrañas, pero pueden interpretarse de múltiples maneras. En última instancia, la distinción entre natural y artificial puede no siempre ser obvia. La naturaleza misma crea estructuras que imitan diseño. La civilización deja rastros que después de millones de años pueden parecer naturales. Cuando nos paramos en la intersección de estos dos, se vuelve muy difícil saber con certeza ¿qué estamos viendo? Por eso las preguntas sobre civilizaciones olvidadas permanecen sin respuesta. La Tierra ha tenido miles de millones de años para moldearse y remoldearse a sí misma. Y dentro de esa vasta escala de tiempo, el límite entre natural y artificial se vuelve más difícil de trazar. Si una civilización antigua existió antes de los dinosaurios, sus edificios y herramientas habrían desaparecido para ahora. La madera se pudriría, los metales se corroerían y las estructuras de piedra serían desgastadas por la erosión. Después de cientos de millones de años, no quedarían ruinas intactas para estudiar. Pero las rocas mismas podrían aún contener pistas sutiles, rastros químicos, cambios isotópicos o concentraciones inusuales de materiales que no aparecen solo a través de procesos naturales. Este es el enfoque sugerido por la hipótesis siluriana, que argumenta que las civilizaciones pueden dejar atrás marcadores ambientales en lugar de artefactos reconocibles. Las rocas son, en cierto sentido, la memoria de la Tierra. Registran cambios en la atmósfera, océanos y clima. Capturan erupciones volcánicas, impactos de asteroides y extinciones. Si una civilización alteró su planeta a gran escala, esos cambios podrían convertirse en parte del registro rocoso. Uno de los ejemplos más claros de nuestro propio tiempo es el carbono. La actividad humana está liberando vastas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, gran parte de quemar combustibles fósiles. Esto deja una huella isotópica distintiva, porque el carbono en combustibles fósiles es ligeramente diferente del carbono encontrado naturalmente en la atmósfera. Dentro de millones de años, este cambio en isótopos de carbono aún será visible en capas sedimentarias. Si una civilización pasada también usó combustibles fósiles, su presencia podría ser detectable de la misma manera, como un cambio repentino e inusual en firmas de carbono en roca antigua. Los plásticos proporcionan otro posible marcador. Los plásticos modernos
Son polímeros sintéticos que no ocurren naturalmente. Con el tiempo, se descomponen en microplásticos, fragmentos diminutos que pueden quedar incrustados en sedimentos. Algunos científicos creen que estos plásticos persistirán durante millones de años, formando lo que algún día podría llamarse un conglomerado plástico, un nuevo tipo de roca que contiene plástico mezclado con minerales naturales. Sería una civilización pasada creó materiales artificiales propios. Quizás algo igualmente extraño aún podría encontrarse encerrado dentro de las rocas. Los metales también podrían proporcionar evidencia. La minería, fundición y uso industrial dejan atrás concentraciones inusuales de ciertos elementos. Por ejemplo, nuestra civilización ha esparcido aluminio, metales de tierras raras y otros elementos ampliamente por el globo. En la naturaleza, estos elementos usualmente se encuentran en depósitos minerales específicos, no en capas distribuidas uniformemente. Si encontráramos una capa antigua de roca con concentraciones antinaturales de metales, podría sugerir alguna forma de actividad tecnológica. Los isótopos radiactivos ofrecen otra señal potencial. La tecnología nuclear produce isótopos que no ocurren en la naturaleza, o al menos no en las mismas cantidades. Mientras algunos se descomponen relativamente rápido, otros duran millones de años. Una capa de roca mostrando rastros de materiales radiactivos inusuales podría, en teoría, ser una pista que apunta a tecnología avanzada en tiempo profundo. Incluso patrones de extinción podrían plantear preguntas. ¿Nuestra actividad industrial está impulsando una extinción masiva de especies? Una que futuros geólogos reconocerán en el registro fósil. Si una extinción repentina e inexplicada coincidió con anomalías químicas o isotópicas en rocas antiguas, podría sugerir que algo similar sucedió hace mucho tiempo, quizás desencadenado por una civilización que alteró su ambiente. Por supuesto, estas ideas son especulativas. Los procesos naturales pueden producir muchas de las mismas señales. Erupciones volcánicas, impactos de asteroides e incluso cambios climáticos a gran escala pueden dejar huellas químicas que se asemejan a actividad industrial. El desafío es distinguir entre lo que la naturaleza hace por sí sola y lo que solo la tecnología podría crear. Al final, las rocas pueden ser nuestra mejor oportunidad de encontrar rastros de una civilización más antigua que los dinosaurios. Pueden no contener máquinas o herramientas, pero contienen química, y la química puede revelar historias que el tiempo ha enterrado. Si hubo una vez otra especie inteligente en la Tierra, su memoria puede sobrevivir no en fósiles o artefactos, sino en el tranquilo registro estratificado de piedra. Para entender qué rastros podría dejar una civilización predinosaurios, ayuda a imaginar qué quedaría de la nuestra si la humanidad desapareciera mañana. ¿Qué historia contaría la Tierra sobre nosotros dentro de millones de años? ¿Encontrarían seres futuros, evidencia clara de ciudades, tecnología y cultura? ¿O casi todo se desvanecería, dejando solo pistas débiles y desconcertantes? Lo primero a considerar es cuán rápido desaparecería nuestro mundo visible. Los edificios, caminos e infraestructura podrían parecernos permanentes, pero frente a la naturaleza se degradan rápidamente. En unas pocas décadas, las plantas reclamarían las calles. El concreto se agrietaría y desmoronaría. Las estructuras de acero se oxidarían.
En unos pocos miles de años, la mayoría de los rastros de construcción humana serían ruinas irreconocibles. En 1 millón de años, incluso esas ruinas probablemente estarían enterradas, erosionadas o descompuestas en polvo. La fosilización de humanos mismos sería rara. La mayoría de nuestros cuerpos se descompondrían sin dejar rastro. Algunos esqueletos podrían sobrevivir bajo condiciones excepcionales, como en lechos de ríos o sedimentos, pero estarían dispersos y fragmentarios. Los paleontólogos futuros podrían encontrar fósiles de nuestra especie, pero solo un pequeño número, comparable a lo que encontramos de muchos animales antiguos hoy. No sería suficiente para reconstruir nuestra civilización completa. Entonces, ¿qué quedaría? Las respuestas son marcadores sutiles, no monumentos. Uno de los legados más duraderos de nuestra civilización puede ser la propagación global de ciertos materiales. Los plásticos, metales y químicos sintéticos ahora están tan extendidos que forman parte del planeta mismo. Con el tiempo, los plásticos pueden quedar incrustados en rocas. Los metales industriales podrían dejar concentraciones detectables en suelo y sedimentos. Los químicos artificiales podrían alterar firmas isotópicas que persistan durante millones de años. Otro marcador sería el impacto biológico de nuestra presencia. Hemos domesticado plantas y animales a escala masiva. Cultivos como trigo, arroz y maíz cubren vastas áreas de tierra. El ganado como vacas, cerdos y pollos existen en números mucho mayores que cualquier especie salvaje. Si la humanidad desapareciera, estos organismos dejarían un registro fósil muy diferente de la distribución natural de especies. El dominio repentino de unas pocas plantas y animales específicos destacaría en la línea temporal geológica. El cambio climático es otra firma duradera. Nuestro uso de combustibles fósiles está alterando la atmósfera y océanos. Esto deja huellas químicas que serán visibles en futuras capas rocosas. Un pico agudo en isótopos de carbono, temperaturas en aumento y evidencia de acidificación oceánica contarían la historia de una civilización que una vez alteró el clima del planeta. Las extinciones también pueden ser uno de nuestros legados más duraderos. Muchas especies ya están desapareciendo como resultado de la actividad humana. Si las tendencias actuales continúan, este evento puede registrarse como una extinción masiva, comparable a las grandes mortandades del pasado. Los científicos futuros podrían mirar hacia atrás y ver esto como una disrupción repentina e inusual en el registro fósil. Cuando consideramos todo esto, queda claro que los rastros duraderos de la civilización no son las cosas en las que usualmente pensamos: monumentos, ciudades o artefactos. En cambio, es el impacto ambiental, los cambios químicos y los patrones alterados de vida, lo que perdura a través del tiempo profundo. Si esto es cierto para nosotros, entonces también sería cierto para cualquier civilización que vino antes. Si seres inteligentes prosperaron antes de los dinosaurios, sus ciudades y herramientas habrían desaparecido, pero los ecos de su existencia podrían permanecer de la misma manera que permanecerán los nuestros. Marcadores químicos sutiles, fósiles inusuales y rastros de cambio ambiental escondidos en las rocas. Cuando miramos la historia de la Tierra, uno de los patrones más llamativos es el ciclo de extinciones masivas. Estos son eventos en los que la vida a escala global es repentinamente interrumpida, con enormes cantidades de especies desapareciendo
en un periodo relativamente corto de tiempo. Al menos 5 extinciones masivas mayores son reconocidas por los científicos, y cada una de ellas remodeló la dirección de la vida en la Tierra. Nos recuerdan no solo cuán frágil puede ser la vida, sino también cuán completamente el planeta puede reiniciarse a sí mismo, borrando lo que vino antes. La extinción más famosa es la que terminó la era de los dinosaurios. Hace alrededor de 66 millones de años, un asteroide masivo golpeó la Tierra, creando el cráter Chicxulub en lo que ahora es México. El impacto liberó energía inimaginable, desencadenando incendios forestales, bloqueando la luz solar y colapsando cadenas alimenticias. En unos pocos miles de años, los dinosaurios no aviares habían desaparecido, junto con alrededor de 3/4 partes de todas las especies. Sin embargo, este evento también despejó el camino para que los mamíferos se elevaran, eventualmente llevando a la evolución de los humanos. Pero la extinción que mejor ilustra el poder del reinicio sucedió antes. La extinción pérmica triásica, a menudo llamada la Gran Mortandad, hace aproximadamente 252 millones de años. Más del 90% de las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres desaparecieron. Las causas aún se debaten, pero muchos científicos señalan erupciones volcánicas masivas en Siberia, que liberaron enormes cantidades de dióxido de carbono, desencadenando cambio climático descontrolado, acidificando los océanos y colapsando ecosistemas. Cualquiera que haya sido la causa exacta, el resultado fue un planeta casi vaciado de vida, después del cual surgieron grupos completamente nuevos de criaturas para dominar. Estas extinciones importan a nuestra pregunta sobre civilizaciones olvidadas porque muestran cuán efectivamente la Tierra puede limpiar su propia pizarra. Si una civilización hubiera existido antes de uno de estos eventos, gran parte de su evidencia habría sido destruida. Inundaciones, incendios, colapso climático y el entierro de vastas regiones bajo lava o sedimento habrían borrado no solo organismos, sino también cualquier estructura o artefacto. Incluso firmas geológicas como residuos químicos podrían haber sido abrumadas por el caos ambiental de la extinción misma. También es importante notar que la recuperación después de una extinción masiva puede tomar millones de años. Ecosistemas enteros desaparecen y nuevos evolucionan lentamente en su lugar. Desde la perspectiva del registro fósil, estas transiciones parecen rupturas repentinas en continuidad. Un conjunto de formas de vida desaparece, otro aparece. En tales momentos, el pasado no solo se borra, sino que se reemplaza, haciendo aún más difícil imaginar lo que vino antes. Las lecciones de estas grandes extinciones son dobles. Primero, nos recuerdan que la Tierra no es estable. Eventos catastróficos pueden golpear en cualquier momento, remodelando todo el planeta. Segundo, nos recuerdan que el registro de la historia es frágil. Incluso especies dominantes, que una vez parecían permanentes, pueden desvanecerse casi sin dejar rastro. Los dinosaurios reinaron durante más de 150 millones de años, mucho más tiempo del que los humanos han existido. Sin embargo, su historia fue cortada en un instante, con solo fósiles dispersos para recordarlos. Si civilizaciones surgieron antes de los dinosaurios, las extinciones pueden haber borrado gran parte de su evidencia. Sus artefactos, sus registros, incluso su especie, podrían haber sido destruidos, dejando casi nada atrás. Lo que vemos en el registro fósil son los sobrevivientes, no la historia completa. Y a veces lo que sobrevive es solo un eco débil de lo que una vez fue.
Entre todas las extinciones masivas en la historia de la Tierra, ninguna fue tan devastadora como el evento que marca el límite entre los períodos Pérmico y Triásico, ocurriendo hace aproximadamente 252 millones de años. Esta catástrofe ha sido a menudo llamada la Gran Mortandad. Casi terminó con la vida en la Tierra por completo. Entender este evento es importante, porque muestra cómo una civilización, si una hubiera existido antes de los dinosaurios, podría haber sido casi completamente borrada, dejando solo la memoria geológica más débil. La escala del desastre es difícil de imaginar. Las estimaciones sugieren que más del 90% de las especies marinas desaparecieron. En tierra, aproximadamente el 70% de las especies de vertebrados fueron eliminadas. Ecosistemas enteros colapsaron. Los arrecifes de coral que habían existido durante cientos de millones de años se desvanecieron y no regresaron durante decenas de millones de años. En términos tanto de severidad como de duración, la extinción pérmica triásica fue diferente a cualquier cosa antes o después. Las causas aún se debaten, pero la explicación principal involucra erupciones volcánicas masivas en lo que ahora es Siberia. Conocidas como los traps siberianos, estas erupciones cubrieron vastas regiones en lava, liberando enormes cantidades de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Esto desencadenó rápido calentamiento global, acidificó los océanos y redujo los niveles de oxígeno tanto en los mares como en el aire. Algunos científicos sugieren que factores adicionales, como liberación de metano de sedimentos del fondo marino, o incluso impactos de asteroides, pueden haber jugado un papel. Pero cualesquiera que fueran las causas, el resultado fue un planeta transformado en un mundo casi inhabitable. Desde una perspectiva geológica, el límite pérmico-triásico es visible como una ruptura aguda en el registro rocoso. Los sedimentos de este tiempo muestran cambios dramáticos en isótopos de carbono, evidencia de calentamiento y signos de estancamiento oceánico generalizado. La diversidad fósil cae repentinamente, reemplazada solo gradualmente por nuevas formas de vida. Para los paleontólogos, es uno de los marcadores más claros de extinción en todo el registro fósil. Este evento es importante para nuestra pregunta porque representa un verdadero punto de reinicio. Si una civilización hubiera existido antes de la extinción, las posibilidades de que sobreviviera habrían sido extremadamente pequeñas. Vastas regiones fueron enterradas bajo flujos de lava. El colapso climático habría destruido la agricultura y ecosistemas. El aumento de niveles de carbono y la acidificación oceánica habrían interrumpido los suministros de alimentos. E incluso si algunos rastros sobrevivieron en la superficie, la violencia del cambio geológico durante los siguientes cientos de millones de años probablemente los habría borrado. También plantea otra posibilidad. ¿Podrían signos de una civilización pasada estar escondidos dentro de las mismas anomalías que vemos en las rocas de este tiempo? Los picos en carbono, el calentamiento repentino, los desequilibrios químicos. Estos usualmente se explican por actividad volcánica, pero en teoría son los mismos tipos de firmas que una civilización industrial dejaría atrás. La explicación del consenso son causas naturales, y la evidencia apoya fuertemente eso. Sin embargo, la superposición es intrigante. Los mismos marcadores que buscamos al buscar civilizaciones industriales están presentes en las rocas, aunque atribuidos a la geología en lugar de la tecnología. Esto no significa que una civilización predinosaurios causó la Gran Mortandad.
pero ilustra un punto importante. Incluso si tal civilización hubiera existido, sus señales podrían verse idénticas a las naturales. Distinguir entre las dos sería extraordinariamente difícil, después de 252 millones de años. El límite pérmico-triásico nos recuerda cuán frágil es la historia. Nos muestra cuán fácilmente un mundo puede ser limpiado, dejando solo los rastros más escasos atrás. Si la vida inteligente había surgido antes de los dinosaurios, esta extinción habría sido una de las mejores oportunidades para que la Tierra la borrara. Cuando pensamos en inteligencia, a menudo la vemos como un logro único de la humanidad. La imaginamos como algo que sucedió una vez, el resultado de un camino evolutivo raro que llevó desde vida simple hasta lenguaje, herramientas y tecnología. Pero la evolución no se detiene en un solo resultado. Es un proceso que sigue experimentando generación tras generación durante miles de millones de años. Esto plantea una pregunta importante. Si la inteligencia evolucionó una vez, ¿no podría evolucionar de nuevo? Quizás muchas veces a lo largo de la larga historia de la Tierra. Para explorar esto, ayuda a recordar que la inteligencia no está confinada a los humanos. Muchos animales hoy muestran habilidades notables para resolver problemas. Los cuervos y los córvidos usan herramientas. Los delfines se comunican con sonidos complejos. Los pulpos muestran creatividad y adaptabilidad. Incluso las hormigas y termitas construyen sociedades intrincadas con división del trabajo y organización colectiva. Estos ejemplos nos recuerdan que la inteligencia existe en un espectro y la naturaleza la ha probado en muchas formas diferentes. Lo que hace inusuales a los humanos no es simplemente la inteligencia, sino la combinación de inteligencia con tecnología y cultura. No solo pensamos, sino que también compartimos conocimiento a través de generaciones, construyendo sobre él para crear sociedades complejas. Sin embargo, esto también es un producto del azar, un ambiente ligeramente diferente, una presión evolutiva diferente o un resultado diferente en la selección natural podría en teoría haber empujado a otra especie hacia una complejidad similar. A lo largo de la historia de la Tierra, ha habido múltiples oportunidades. Durante el período carbonífero, hace más de 300 millones de años, los ecosistemas eran ricos y diversos con oxígeno abundante y vastos bosques. Durante el Pérmico, los sinápsidos, los ancestros de los mamíferos, dominaban la Tierra. Más tarde, en la era mesozoica, los dinosaurios gobernaron durante más de 150 millones de años, y algunos linajes desarrollaron cerebros grandes y habilidades sensoriales avanzadas. En cada una de estas ventanas, no es imposible imaginar que la inteligencia diera un salto adelante. El desafío, por supuesto, es el tiempo. La evolución no es predecible. La inteligencia es solo una estrategia posible entre muchas. Para la mayoría de las especies, la supervivencia depende de velocidad, fuerza, camuflaje o simple éxito reproductivo. La inteligencia es costosa en términos de energía y desarrollo. Los cerebros son órganos caros. Solo evolucionan cuando los beneficios superan los costos. Esto puede explicar por qué la inteligencia avanzada es rara, aunque la vida misma sea común. Pero dadas las vastas escalas de tiempo involucradas, la rareza no significa imposibilidad. Si la vida ha estado experimentando durante cientos de millones de años, las posibilidades de que la inteligencia pudiera haber surgido más de una vez parecen razonables. Quizás hubo especies que desarrollaron comunicación, uso de herramientas o incluso formas simples de cultura solo para ser eliminadas por eventos de extinción.
Si dejaron rastros, esos rastros ahora pueden estar enterrados demasiado profundamente en el tiempo para que los veamos. Esto nos lleva al presente. Los humanos son la última expresión de inteligencia en la Tierra, pero no hay razón para pensar que somos la única que podría existir jamás. Si desapareciéramos, es posible que, dado suficiente tiempo, la evolución pudiera producir otra especie inteligente tal como puede haberlo hecho en el pasado. Desde la perspectiva del tiempo profundo, la inteligencia podría no ser única en absoluto. Puede ser parte de un ciclo que se repite, surgiendo, desapareciendo y surgiendo de nuevo. La pregunta no es si la inteligencia es posible, claramente lo es, sino con qué frecuencia surge y cuánto dura. Si las civilizaciones han ido y venido antes, su ausencia hoy puede ser simplemente el resultado de la extinción y el borrado, las mismas fuerzas que moldean toda la historia de la Tierra. La inteligencia puede no ser permanente, sino temporal. Una visitante en el tiempo, llegando una y otra vez, solo para desvanecerse de vuelta en el silencio de la historia profunda. Mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a explorar preguntas sobre el tiempo profundo, las culturas antiguas ya estaban contando historias sobre mundos olvidados. Los mitos de muchas tradiciones describen ciclos de creación y destrucción, civilizaciones que se elevaron a la grandeza solo para ser barridas, y mundos que terminaron para que nuevos pudieran comenzar. Estas historias no son evidencia en sí mismas, pero son ecos intrigantes de la misma idea que estamos explorando, que podemos no ser los primeros y que la historia puede ser mucho más antigua de lo que imaginamos. En la mitología griega, por ejemplo, la idea de múltiples edades de la humanidad aparece en los trabajos y los días de Hesíodo. Él describe la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad heroica y la edad de hierro. Cada una representa un ciclo donde los humanos vivieron, florecieron y luego declinaron antes de que comenzara una nueva edad. Aunque claramente simbólico, esta idea de mundos que se repiten refleja el concepto de civilizaciones surgiendo y cayendo a través de vastas extensiones de tiempo. En la tradición hindú, el tiempo se mide en ciclos inimaginablemente largos llamados yugas. Estos yugas se repiten sin fin, con cada ciclo conteniendo edades de crecimiento, declive y destrucción. Dentro de este marco, las civilizaciones no son permanentes, sino temporales, siempre reemplazadas por otras nuevas a medida que el ciclo continúa. Una vez más, el mensaje es claro. La historia no es lineal, sino circular, con mundos olvidados enterrados bajo el presente. Los mayas y otras culturas mesoamericanas también hablaron de mundos antes del nuestro. Según algunas versiones de su mitología, varias creaciones anteriores de la humanidad fueron destruidas por inundaciones, fuego u otros desastres antes de que el mundo actual llegara a existir. Estas historias sugieren que la idea de civilizaciones perdidas no es única de una cultura, sino un tema recurrente en muchas tradiciones. Incluso en la Biblia hay ecos de esta idea. El Gran Diluvio, una historia encontrada en el Génesis, describe un mundo limpiado con solo un pequeño remanente dejado para comenzar de nuevo. Mitos de inundación similares aparecen en textos mesopotámicos como la epopeya de Gilgamesh, ya sea inspirados por inundaciones reales o cuentos simbólicos de renovación. Estos mitos también reflejan una creencia en ciclos de destrucción y renacimiento,
que es interesante sobre estas historias es cuán consistente es el tema a través de culturas que nunca se contactaron entre sí. Las civilizaciones surgen, algo catastrófico sucede, y son reemplazadas por otras nuevas. Mientras que el mito no es ciencia y no debe tomarse como historia literal, puede representar el intento de la humanidad de lidiar con la fragilidad de la civilización. La gente en el mundo antiguo podía ver ruinas de culturas anteriores a su alrededor, y era natural imaginar que otros habían venido antes y que más seguirían. Algunos investigadores se han preguntado si los mitos podrían ser memorias distorsionadas de eventos reales como desastres naturales, antiguos o la caída de civilizaciones humanas tempranas. Otros toman una visión más especulativa, sugiriendo que podrían preservar ecos débiles de mundos mucho más antiguos que la humanidad misma. Aunque tales conexiones son imposibles de probar, la persistencia del tema hace que valga la pena notarlo. Al final, los mitos no proporcionan evidencia de civilizaciones antes de los dinosaurios, pero sí nos recuerdan que la idea de mundos olvidados está profundamente arraigada en la imaginación humana. Durante miles de años, la gente ha sentido que la historia puede ser más grande de lo que podemos ver, que ciclos de creación y destrucción pueden extenderse mucho más allá de nuestra memoria. En este sentido, los mitos y la ciencia se encuentran en el mismo terreno. Ambos nos invitan a considerar que lo que sabemos de la historia es solo un fragmento de una historia mucho más grande. Cada vez que se plantea la idea de civilizaciones antes de los dinosaurios, naturalmente se encuentra con escepticismo y por buenas razones. La ciencia es cuidadosa con las afirmaciones extraordinarias, y la existencia de una civilización predinosaurios ciertamente sería extraordinaria. Para aceptar tal posibilidad, necesitaríamos evidencia extraordinaria. Evidencia que sea clara, repetible y difícil de explicar de cualquier otra manera. Hasta ahora no se ha encontrado tal evidencia. La paleontología y la geología se construyen sobre el estudio cuidadoso de las capas de la Tierra. Las rocas preservan fósiles, firmas químicas y registros ambientales que se extienden cientos de millones de años hacia atrás. Si una civilización avanzada hubiera existido, muchos científicos argumentan que esperaríamos ver algo más obvio: herramientas, estructuras o artefactos inequívocos. Como no lo hacemos, la explicación más simple es que tal civilización nunca existió. La ciencia también nos recuerda ser cautelosos con las anomalías. Un patrón extraño en una roca o un rastro químico inusual puede tener muchas explicaciones. Los procesos naturales son increíblemente diversos y pueden producir resultados que imitan diseño. La erosión puede crear formas que parecen herramientas. Los minerales pueden cristalizarse en patrones geométricos. Los picos de carbono en sedimentos pueden ser causados por volcanes o impactos, no por industria. Es fácil malinterpretar evidencia si comenzamos con la suposición de que una civilización debe haber estado allí. Otra razón para el escepticismo es la forma en que las afirmaciones extraordinarias a menudo atraen exageración. A lo largo de la historia, ha habido reportes de artefactos supuestamente encontrados en capas rocosas antiguas o herramientas descubiertas en vetas de carbón. Muchos de estos casos resultaron ser errores o engaños. Otros eran objetos genuinos, pero eran más jóvenes de lo que se afirmó inicialmente, introducidos accidentalmente en capas más antiguas a través de grietas o perturbaciones.
Estos episodios recuerdan a los científicos ser cautelosos, exigir verificación rigurosa antes de aceptar afirmaciones que podrían reescribir la historia. Al mismo tiempo, el escepticismo no significa que la pregunta nunca deba hacerse. La ciencia prospera explorando posibilidades, incluso inusuales, siempre que se enmarquen cuidadosamente. La hipótesis siluriana, por ejemplo, fue propuesta no para probar la existencia de civilizaciones antiguas, sino para explorar cómo podríamos reconocer actividad industrial en el registro geológico. Fue una forma de probar nuestras suposiciones, de preguntar si siquiera notaríamos si algo extraordinario había sucedido profundo en el tiempo. Esta visión equilibrada es importante. El escepticismo nos protege de saltar a conclusiones, pero la apertura a nuevas ideas nos permite expandir nuestra comprensión. Es posible que nunca encontremos evidencia de civilizaciones antes de los dinosaurios porque ninguna existió jamás. Pero también es posible que el registro de la Tierra esté incompleto y que sorpresas aún esperen en los vacíos que aún no podemos ver. El enfoque científico es proceder cuidadosamente, preguntar cómo se vería la evidencia, dónde podría encontrarse, cómo podemos distinguir procesos naturales de artificiales. Al enmarcar la pregunta de esta manera, podemos explorarla sin caer en especulación no respaldada por datos. Al final, el escepticismo no se trata de rechazar ideas de plano. Se trata de exigir evidencia clara antes de cambiar lo que creemos. En este momento, la evidencia de civilizaciones predinosaurios está ausente, pero el ejercicio de considerar la idea es valioso porque nos ayuda a ver los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad del registro histórico. Incluso en la duda, la pregunta nos recuerda cuán vasta es la historia de la Tierra y cuánto de ella permanece desconocido. Al principio, la idea de civilizaciones antes de los dinosaurios puede sonar como una curiosidad, algo más cercano a la ciencia ficción que a la ciencia. Después de todo, sin evidencia sólida, permanece como especulación. Pero el valor de la pregunta no radica solo en si la respuesta es sí o no. Radica en cómo la pregunta cambia la forma en que pensamos sobre el tiempo, sobre la historia y sobre nuestro lugar en ella. La primera razón por la que importa es la perspectiva. La historia humana a menudo nos parece larga, extendiéndose hacia atrás a través de miles de años de registros escritos. Pensamos en el antiguo Egipto o Mesopotamia como inimaginablemente antiguos. Pero comparado con la edad de la Tierra, estas culturas son solo momentos. Al considerar la posibilidad de civilizaciones cientos de millones de años antes de nosotros, comenzamos a comprender la inmensidad del tiempo geológico. Nos obliga a retroceder y ver nuestra propia historia como un pequeño capítulo en un libro mucho más grande. La segunda razón es la humildad. Es natural para nosotros vernos como únicos, como la primera y única especie en construir tecnología avanzada. Pero si la inteligencia pudiera evolucionar más de una vez, entonces quizás no somos tan singulares como imaginamos. Quizás la civilización no es el pináculo de la vida, sino solo uno de muchos experimentos posibles que la evolución puede producir. Hacer la pregunta nos ayuda a desafiar suposiciones sobre nuestra singularidad, recordándonos que la naturaleza es capaz de mucho más de lo que tendemos a creer. La tercera razón es que la pregunta resalta la fragilidad de la evidencia. Nuestras ciudades se sienten permanentes, pero no lo son. Nuestra tecnología se siente duradera, pero no lo será.
Pensar en cuán rápidamente nuestros propios rastros desaparecerían nos ayuda a apreciar cuán poco del pasado sobrevive y cuán incompleta es verdaderamente nuestra comprensión de la historia. De esta manera, la idea de civilizaciones olvidadas se convierte en una lección de humildad, no solo sobre nuestro lugar en el tiempo, sino sobre los límites del conocimiento mismo. También hay un valor que mira hacia adelante en la pregunta. Al estudiar qué rastros deja una civilización, aprendemos más sobre cómo las civilizaciones, incluida la nuestra, impactan su planeta. Esto tiene implicaciones más allá de la Tierra. Si buscamos signos de vida en otros planetas, puede que no encontremos ciudades o máquinas. Podemos encontrar huellas químicas en rocas o atmósferas, marcadores sutiles de actividad hace mucho desaparecida. Al imaginar civilizaciones perdidas en la Tierra, también nos preparamos para reconocer evidencia de vida en otra parte del universo. Finalmente, la pregunta importa porque despierta curiosidad. La ciencia avanza no solo a través de respuestas, sino a través del acto de hacer mejores preguntas. Incluso si ninguna civilización existió antes de los dinosaurios, explorar la posibilidad nos anima a pensar más profundamente sobre el tiempo profundo, sobre la extinción y sobre los ciclos de vida en la Tierra. Estira nuestra imaginación mientras nos mantiene arraigados en lo que la geología y paleontología pueden mostrarnos. Al final, si la respuesta es sí o no, puede importar menos que el acto de preguntar. Al entretener la posibilidad, ganamos un respeto más profundo por la edad de la Tierra, por la fragilidad de la civilización y por el misterio de lo que ha venido antes de nosotros. La pregunta no es simplemente sobre el pasado, es sobre perspectiva, humildad y la conciencia de que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. A medida que llegamos al final de esta exploración, la pregunta aún persiste. ¿Podría haber habido una civilización en la Tierra antes de los dinosaurios? La respuesta honesta es que no lo sabemos y puede que nunca lo sepamos. La evidencia, si alguna vez existió, probablemente se ha perdido en la inmensidad del tiempo. La Tierra no es un archivo estático. Es un planeta viviente que recicla su propia superficie, borrando la mayor parte de lo que una vez fue. Después de cientos de millones de años, solo quedan fragmentos, y esos fragmentos rara vez cuentan la historia completa. Pero incluso sin una respuesta definitiva, la pregunta cambia cómo vemos el mundo. Nos recuerda que la historia, como la conocemos, es una rebanada estrecha de algo mucho más grande. Nuestros registros escritos retroceden solo unos pocos miles de años. Los fósiles nos llevan cientos de millones de años más lejos. Sin embargo, entre esos fragmentos yace un vasto océano de tiempo lleno de eventos y vidas que nunca recuperaremos completamente. La posibilidad de civilizaciones olvidadas, ya sea real o imaginada, dirige nuestra atención a esas páginas faltantes. También nos recuerda que la inteligencia y la civilización son frágiles. Podemos pensar en nosotros mismos como permanentes, pero nuestra presencia en este planeta es breve comparada con la historia profunda de la vida. Si desapareciéramos mañana, en unos pocos miles de años, la mayoría de nuestros rastros se desvanecerían. En unos pocos millones de años, casi todo reconocible habría desaparecido. Después de cientos de millones de años, incluso los marcadores químicos de nuestra actividad podrían ser difíciles de encontrar. Si otra civilización hubiera venido antes de nosotros, enfrentaría el mismo destino. El borrado no es la excepción.
es la regla. Al mismo tiempo, la pregunta abre la puerta a los ciclos. Si la inteligencia puede evolucionar una vez, quizás puede evolucionar de nuevo. Quizás ya lo ha hecho mucho antes de que llegáramos. Si es así, no somos el comienzo de la historia, sino solo el capítulo más reciente en una secuencia mucho más larga de ascensos y caídas. Puede que no seamos los primeros y puede que no seamos los últimos. Esta perspectiva puede ser inquietante, pero también puede ser reconfortante. Nos humilla, recordándonos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Las civilizaciones surgen, caen y la Tierra continúa. Las rocas guardan la memoria del tiempo profundo, pero también nos recuerdan cuánto se pierde. Nuestra tarea no es aferrarnos a la certeza, sino apreciar la escala de la historia de la que somos parte. Al final, la idea de civilizaciones antes de los dinosaurios puede permanecer solo como especulación. Sin embargo, al hacer la pregunta, aprendimos algo valioso. Aprendemos a ver la Tierra no como un escenario construido para nosotros, sino como un mundo que ha vivido muchas vidas antes de la nuestra y vivirá muchas más después. Aprendemos que lo que sobrevive en el registro no es toda la verdad, sino solo fragmentos. Y aprendemos que nuestra propia civilización, tan duradera como se siente, es temporal frente al tiempo profundo. Entonces quizás la reflexión más importante es esta. Puede que no seamos los primeros, y puede que no seamos los últimos. Somos un momento en la historia de la Tierra, fugaz, frágil y extraordinario a su manera. Lo que vino antes de nosotros puede estar oculto, y lo que viene después de nosotros puede algún día ser igual de invisible. Pero por ahora estamos aquí, lo suficientemente conscientes para hacer la pregunta, y lo suficientemente curiosos para preguntarnos qué mundos olvidados pueden yacer detrás del velo del tiempo.